Ejército. Preside esta ceremonia de inauguración del Ecoparque La Ceiba la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan en la línea de honor el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestro Andrés Layuz Loaesa, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Maestro Adolfo Héctor Tonatiu Velasco Bernal, director general del Grupo Mundo Maya. Y licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar. De igual forma nos acompañan autoridades estatales y municipales de esta entidad federativa. Invitadas e invitados especiales. Así como representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Saludo con mucho respeto, con mucha estima a nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum. Sea usted bienvenida a Chiapas, estimada y querida presidenta. ¿Cómo recibe Palenque a nuestra presidenta? Saludo a todo el honorable presidium que los acompañan, a las Fuerzas Armadas, al general Ricardo Trevilla, al almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, al maestro Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, a la maestra Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción, al maestro Andrés Layuz, director general de la Agencia de Trenes, al licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador de Programas para el Bienestar, y al maestro Adolfo Héctor Tonatiu Velasco Bernal del Mundo Maya. Chiapas la recibe, estimada presidenta, con los brazos abiertos, porque esta tierra palencana es un espacio de encuentro, de serenidad y de paz, como nos lo enseñaron nuestros antepasados mayas. Este Parque de la Ceiba, pulmón natural, dedicado a uno de los símbolos más profundos de nuestra historia y de nuestra memoria. La ceiba, el árbol de la vida. Para nuestros ancestros mayas, la ceiba era mucho más que un árbol. Era el eje que comunicaba el universo con la vida. La raíz que tocaba el mundo de los antepasados. El tronco que acompañaba la existencia humana y la copa que se elevaba hacia el cielo. Bajo su sombra se contaban historias,
se escuchaba la palabra de la comunidad, se forjaban acuerdos y se pedía protección para el pueblo. Esto nos lo decía ayer la presidenta en la mañanera. México es una potencia cultural y de valores. Abrir este espacio dedicado a la Ceiba es abrir un lugar de memoria, de convivencia, de equilibrio y de paz para el pueblo de Chiapas. Su gobierno es progresista, humanista y es como la Ceiba, presidenta, de raíces profundas que se hunden en la tierra, con un tronco elevado con altura de miras y ramas frondosas que dan una sombra generosa al pueblo de México. Así gobierna usted, con raíces en la historia, con firmeza en el presente y con una mirada alta sobre el horizonte. Porque usted nos ha enseñado que la buena política parte de reconocer el alma y las causas del pueblo. Que los pueblos no marchan solo por ideas, sino por las causas que los guían y los conmueven. De usted hemos aprendido que poder sin pueblo es soberbia, pero poder con pueblo es destino compartido. Que los cargos públicos son herramientas para servir a una causa, no trofeos para enaltecer un ego. Le expresamos nuestro respeto, nuestro reconocimiento, porque ante los retos que impone el tiempo, usted se mantiene estoica, serena y valiente. Su carácter nos recuerda que la política exige postura, convicción y definición moral. Usted nos ha enseñado que ser neutral en situaciones de injusticia es estar del lado del opresor. Reconocemos en la presidenta de México un liderazgo cabal. Escúchenlo bien, pueblo de Chiapas. Reconocemos en ella que habla por quien no puede hacerlo, que anima incluso a quien se ha equivocado, que da la cara por las decisiones colectivas y que si fuera necesario pondría el cuerpo por los demás. La historia nos enseña que quien protege en la tormenta es seguido cuando vuelve la calma. Y así es usted. Presidenta, usted es una gigante con una autoridad moral, política, a quien seguimos y seguiremos siempre. Chiapas le acompaña con respeto y plena convicción en la marcha del país que usted encabeza. Aquí hay un pueblo que entiende que la transformación se construye en unidad y con profundo amor a la patria. México, queridos chiapanecos y chiapanecas, es una nación que se ha forjado en la defensa de la soberanía y siempre estará a salvo por un principio y por una mujer. El principio es la república y la mujer es usted, presidenta. Bienvenida a Chiapas, siéntase como en casa. El maestro Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director general del Grupo Mundo Maya, hará uso de la palabra. Muy buenas tardes, respetable doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado de Chiapas. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestro Andrés Layuz Loaesa, director general de la Agencia de Trenes
y Transporte Público Integrado, y licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar. Los saludamos con respeto, admiración y lealtad. Invitadas, autoridades estatales, municipales de esta entidad federativa, invitados e invitadas, integrantes de los medios de comunicación, público en general, muchas gracias por esta oportunidad. Es motivo de satisfacción converger en esta fecha aquí en Palenque, tierra de historia, de selva, de cultura viva y una de las ciudades más importantes de la gran civilización maya. En ese sentido, me siento orgulloso de formar parte de este grupo Mundo Maya y tener el honor de estar al frente del Parque La Ceiba, que hoy se inaugura. Espacio que, además de ser un nuevo atractivo para la región, se constituye en un profundo homenaje a nuestras raíces culturales, históricas y a la riqueza natural de nuestro México. Este parque ecoturístico La Ceiba lleva el nombre del gigante de la selva, donde se conjuga la raíz, la tierra y el cielo con lo sagrado de la vida. Hoy abre sus puertas no solo como un ecoparque, sino como un sitio de diálogo con nuestro entorno. Ahora se suma a la familia de espacios recreativos del Grupo Mundo Maya, los parques La Plancha y Nuevo Uxmal en Yucatán y el Parque del Jaguar en Quintana Roo, los cuales ofrecen experiencias centradas en el respeto a la naturaleza y en el acercamiento genuino a las culturas de la región. También forma parte de las acciones de nuestro gobierno federal que encabeza nuestra presidenta e impulsa a través del Grupo Mundo Maya para contribuir al bienestar de nuestros ciudadanos, de los turistas nacionales y extranjeros, de las comunidades locales y de la sociedad en general, fomentando las inversiones para la conservación del medio ambiente y la recreación familiar. Quiero destacar que en esta área, desde diciembre de 2024, se han plantado y cuidado 700 ceibas y especies de flora endémica, por lo que al día de hoy el 80% de esta superficie está destinada para ser área verde. También se fortalecerá la preservación de especies faunísticas endémicas como la guacamaya roja, el venado cola blanca, el mono zaraguato, entre otras. Debo precisar que este ecoparque integra soluciones sostenibles, 112 luminarias alimentadas por energía solar, sistemas para el manejo integral de residuos y tratamiento de agua, infraestructura que respete y protege el entorno natural. Cada elemento ha sido pensado para demostrar que la innovación y la responsabilidad ambiental puede ir de la mano. En este orden de ideas, se utilizarán 2 biodigestores para el funcionamiento óptimo del parque como parte de las alternativas sustentables, las cuales sin duda contribuirán a la conservación del medio ambiente. Es importante destacar que para el esparcimiento y recreación de los visitantes se cuenta con 9.6 hectáreas, en las cuales se integran de manera armónica y natural amenidades como la ciclopista y trotapista, con una longitud de 1.610 metros, un bicipuerto con capacidad para 36 unidades que servirán para el disfrute de visitantes y la comunidad en general. Además, su ubicación extraordinaria, ya que se localiza en un radio no mayor a 7 kilómetros de una de las zonas arqueológicas más emblemáticas del sureste mexicano, que es Palenque, de la estación Tren Maya y de 2 grandes instalaciones de este grupo, el Hotel Mundo Maya y el Aeropuerto Internacional. El Parque La Ceiba nos deja como lección que la recuperación de espacios públicos como este es fundamental para la reconstrucción del tejido social y su conservación. Aquí, niños, niñas, jóvenes, familias podrán convivir con la naturaleza, hacer deporte, caminar, respirar y hacer uso de las instalaciones que son de todos y de todas. Quienes formamos parte del Grupo Mundo Maya, invitamos a todos a cuidar de esta maravilla de la naturaleza y deseamos que sea un espacio de aprendizaje, de convivencia y de respeto por la naturaleza. Que cada visitante admire nuestra belleza natural, conozca nuestra historia y disfrute de la riqueza que ofrece el sureste mexicano. Muchas gracias.
Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco las palabras, pero sobre todo el trabajo incansable del gobernador Eduardo Ramírez, que está haciendo un gran trabajo al frente de este grandioso estado de Chiapas. Felicidades, Eduardo. Me acompañan el general secretario, general Trevilla, el almirante secretario, el almirante Morales. Me acompañan no solamente porque son parte del gobierno y además mexicanos patriotas incansables, con un enorme amor al pueblo y un profesionalismo únicos, porque hace un momento fuimos a la unión aquí en Palenque del Tren Maya y el Tren Interoceánico. El Tren Interoceánico va por el istmo de Tehuantepec, después en el sur va de Salina Cruz hasta Ciudad Hidalgo, aquí en Chiapas. Esa obra ya lleva el 70% más o menos. Y después en la parte norte, hacia Palenque, se está construyendo hacia Dos Bocas y va a permitir, o ya permite, el transporte de carga por el istmo de Tehuantepec. Y el Tren Maya hoy es un tren de pasajeros, pero estamos construyendo el Tren Maya de carga, es decir, para llevar mercancía por toda la península. De tal manera que este tren, o esta unión de los dos trenes, va a permitir comunicar desde el norte del país, incluso desde Canadá, hasta Mérida, hasta Quintana Roo, hasta Cancún y por supuesto a todo Chiapas. Esa es la unión que se está haciendo aquí. Ya va muy avanzada. El interoceánico lo construye, lo opera la Secretaría de la Marina, y el Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces ahí es la conjunción. Es una obra impresionante. Ahí donde se van a juntar, hoy aprendimos, son 21 kilómetros de vía, solamente en la zona en donde van a estar las terminales, para poder unir el norte, el centro y el sur-sureste del país. Es decir, Palenque se convierte en esa unión del norte, del centro y del sur-sureste de México. Este hermoso lugar que tiene antecedentes históricos. Ese es el tren. ¿Qué más venimos a anunciar? Ya lo saben. Estamos construyendo con el gobernador la carretera Palenque-Ocosingo. Ya inició con el gobierno del estado y salimos a licitar con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la próxima semana para hacer esta gran obra, que además va a estar de acuerdo con las comunidades. Nunca vamos a estar en contra de las comunidades de los pueblos indígenas de Chiapas, al contrario, van a ser parte de la carretera. También, de una vez me adelanto, mañana tenemos un evento aquí en el Instituto Politécnico Nacional, porque conjuntamente el gobierno del estado y el gobierno de México vamos a dar la beca Gertrudis Bocanegra a todos los estudiantes de licenciatura de Chiapas. Ya tenemos la beca de primaria en agosto. Vamos a dar una beca a todas las niñas y niños de primaria. La beca Rita Cetina de primaria de útiles y uniformes escolares.
En julio, agosto se les va a dar un apoyo a todas las familias para comprar los útiles, los uniformes de 2,500 pesos para todas las niñas y niños de primaria. Esa es la beca Rita Cetina de primaria. Ya todos los estudiantes de secundaria tienen beca también. Todos los estudiantes de preparatoria ya tienen beca. Y ahora los de licenciatura de Chiapas también van a tener beca. Todas y todos los estudiantes. ¿Saben quién fue Gertrudis Bocanegra? Es una heroína de la independencia de México. Ella es de Michoacán, porque el otro estado que también tiene esta beca conjunta entre el gobierno del estado y el gobierno de México es Michoacán. Le pusimos el nombre de Gertrudis Bocanegra, una heroína de la independencia. Ella luchó por la independencia de México y fue detenida y torturada por el ejército de la entonces Nueva España. Querían que dijera quiénes eran los nombres de los independentistas y ella se negó y fue fusilada en la Plaza de Pátzcuaro. México tiene grandes héroes, pero tiene también grandes heroínas de la patria. Así que en su honor le ponemos la beca Gertrudis Bocanegra a todas y todos los estudiantes de licenciatura de Chiapas. Y muchas otras obras que estamos haciendo conjuntamente. Ustedes saben que en 2018 cambió nuestro país. Hubo un cambio profundo, un cambio de modelo, un cambio de régimen. Fueron 36 años, por lo menos 36 años, de lo que en México se llamó el modelo neoliberal, que venía de fuera. 36 años, 6 sexenios. El sexenio de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. 6 sexenios. De gobiernos que miraron por unos cuantos, le sirvieron a unos cuantos. Tanto que esos de mero arriba se apoderaron del gobierno. ¿Y a quién servían? A los de mero arriba. El pueblo se les olvidó. Aumentó la pobreza, la desigualdad. Hay ejemplos que hay que recordarlos. Se privatizaron todas las empresas del Estado, solo Pemex y CFE, y medio se salvaron porque también privatizaron buena parte de esas dos empresas. Privatizaron los servicios de salud, una buena parte. Privatizaron empresas del Estado que eran de minas, siderúrgicas, los ferrocarriles, todo fue privatizado. Es decir, lo que era del pueblo se le entregó a unos cuantos, con la idea de que lo que manejaba el gobierno, lo que administraba el gobierno estaba mal, que solo podía administrar el sector privado. Y lo que costó muchos años al pueblo de México fue entregado a las manos de unos cuantos. Hay ejemplos de deudas que eran privadas, como el Fobaproa en 1994, deudas que eran de los de mero arriba, que acababa pagándolas el pueblo de México. En aquel momento cambiaba el gobierno entre Salinas de Gortari y Zedillo, y se vino una crisis económica. Mucha gente no pudo pagar sus deudas. Se quedó sin terrenos, se quedó sin sus pequeñas empresas, sin viviendas. Pero a los de abajo nunca se les ayudó. Se les ayudó a los de arriba. ¿Con qué dinero? Con el dinero del pueblo, a pagar esas deudas. Se privatizaron las carreteras, las quebraron, las rescató el gobierno y las volvieron a privatizar. Se gobernó para unos cuantos. Pero en 2018 el pueblo de México dijo: es tiempo de la cuarta transformación de la vida pública. Y llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto vive aquí en Palenque. No sé si ande en Palenque, pero vamos a mandarle un aplauso,
para que nos escuche. Y cambió algo fundamental, la esencia de nuestros gobiernos. Si antes se gobernaba para unos cuantos, si antes unos cuantos ponían al presidente, ahora no. Con la Cuarta Transformación somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y eso nunca se nos va a olvidar, jamás. La honestidad dio resultados. Llegaron los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, el apoyo a las personas con discapacidad, las becas para los estudiantes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo a los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, producción para el bienestar y los nuevos programas de ahora, que son pensión Mujeres Bienestar a las mujeres de 60, 64 años, las becas para los estudiantes, el programa Salud Casa por Casa, la condonación de deudas del Infonavit. Estamos construyendo 1.8 millones de viviendas para la gente que antes no tenía acceso a la vivienda. Condonamos deudas del Infonavit, del Fobiste, construimos carreteras, seguimos construyendo trenes. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿A poco antes existía todo eso? ¿Por qué no? ¿A dónde se iba ese dinero? ¿A dónde? Mucha corrupción. Porque no se cobran más impuestos, no se endeuda al país. Y entonces, ¿de dónde sale el recurso? Sencillamente de administrarlo con honestidad y de cobrar los impuestos con honestidad. De ahí sale el recurso público que se destina al pueblo de México. Eso no va a cambiar. No nos vamos a divorciar gobierno y pueblo. Nosotros surgimos como un gobierno del pueblo y vamos a seguir siendo un gobierno del pueblo. Hay veces que preguntan, ¿y por qué la fuerza del gobierno de México? Pues viene de una sola cosa, de que nosotros, como decía el gobernador, apoyamos la raíz, pero la raíz de México, que es el pueblo de México. Antes se apoyaba arriba, ahora se apoya desde abajo. Tenemos principios y tenemos causas. A nosotros no nos puso nadie. No nos puso una persona, no nos pusieron los de arriba, nosotros nos puso el pueblo de México. Y nuestros principios son, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo es del pueblo. Se gobierna con honestidad. No debe haber corrupción en ningún gobierno de la Cuarta Transformación. Eso viene de Juárez, esa frase. Y la otra, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios. Y nos llamamos la Cuarta Transformación porque México tuvo 3 transformaciones previas: la independencia, la reforma y la revolución. Y tenemos un pensamiento en la Cuarta Transformación. Se llama el humanismo mexicano. ¿En qué se basa el humanismo? En las culturas y las grandes civilizaciones que dieron origen a México. Aquí en este lugar, en el Parque de la Ceiba, el árbol de la vida de los mayas, con un sitio arqueológico como el que se encuentra aquí, podemos ver la grandeza del mundo maya. Y así las grandes civilizaciones que construyeron México se dedicaron durante años a decir que cuando llegaron los españoles habían venido a civilizar a aquellos que no tenían cultura, pero en realidad aquí había más cultura de quienes llegaron de fuera, con valores,
Las grandes civilizaciones forjaron nuestro país y de ahí vienen los valores de las mexicanas y de los mexicanos. Y la otra gran fuerza del humanismo mexicano, los héroes y heroínas, la historia del pueblo de México. La independencia con Hidalgo, con Morelos, con Leona Vicario, con Gertrudis Bocanegra. La reforma con el gran Benito Juárez. Vivió una invasión, la invasión francesa, y defendió a la patria para ganar la segunda independencia. De la revolución, de un Zapata, de un Villa, de un Madero, de un Carranza, que hicieron la gran transformación de nuestro país para defender los derechos sociales de las mexicanas y de los mexicanos. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, de las y los trabajadores, Día del Trabajo. Fíjense todo lo que ha cambiado con los años de la transformación. Aumento al salario mínimo, se acabó la subcontratación, hay más vacaciones, bajaron las comisiones de las pensiones. Hoy sale publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana de 40 horas para las y los trabajadores de México, un cambio que no venía desde la Revolución Mexicana, desde 1917. Sale publicado los derechos de los trabajadores agrícolas, sale publicado que todos los que trabajan en el gobierno deben tener un salario equivalente al salario medio del IMSS de 2024 y el incremento de la inflación. Todo esto no ocurría antes. 2018 el salario mínimo era menos de 3,000 pesos. Hoy el salario mínimo es de 9,400 pesos, poco más de 9,400 pesos. Fueron 36 años sin aumentar el salario mínimo y ahora ha aumentado en 154%. Por eso decimos que somos un gobierno de principios. Y la fuerza del gobierno de México está en el pueblo de México. Por eso tenemos muy presentes los principios de nuestro movimiento. Y por eso ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad. Por eso México es grandioso, porque tenemos una historia extraordinaria que surge de los pueblos originarios, que surge de nuestra historia, desde la independencia hasta el momento actual. Y hoy hay un pueblo empoderado y un gobierno que sirve al pueblo de México. Eso es lo que nos define, eso es lo que define la cuarta transformación de la vida pública de México. Y por eso decimos con dignidad y con orgullo: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Palenque! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Sean tan amables de ponerse de pie. Se hace una respetuosa invitación a la Presidenta de México, así como a los distinguidos integrantes de la línea de honor, para trasladarse al acceso principal del Ecoparque La Ceiba. A continuación,
La Presidenta de México, acompañada por los distinguidos integrantes de la línea de honor, realizarán el corte de listón inaugural del Ecoparque La Ceiba. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sean tan amables de permanecer de pie. A todas y todos, se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Se hace una cordial invitación a la Presidenta de México.